Epístola a los Efesios, capítulo 6. Dice así la Escritura: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes, haciendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación de súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia, suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo hablar, mas para que también vosotros sepáis mis negocios y cómo lo paso todo, lo hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para este mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y como consuele vuestros corazones. Que paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. I just have one comment on this first verse here that we read, Tengo un comentario en este primer versículo que hemos leído, which was pointed out to me a while ago by a brother in the United States. que fue notado hacia mí por un hermano hace un tiempo en los Estados Unidos. So here he is, and the apostle's writing a letter to an assembly Aquí está el apóstol Pablo escribiendo una carta a la asamblea with the expectation that this would be read in the assembly. con la expectación de que esto será leído en la asamblea. And we see that he comes to this certain part, and he expects the children to be present.
Y al parecer él espera que cuando se lea esta carta haya niños presentes ahí. And he takes a part of this letter just to talk to the children. Y toma esta parte de la carta solo para hablar a los niños. So this is a direct word to children. Así que esta es una palabra que está dirigida hacia los niños. It doesn't say, parents, make sure your children are obedient. No dice padres, traten de que sus hijos sean obedientes. It's saying, children, we're talking to you. Él dice, hijos, niños, le estoy hablando a ustedes. And so just one practical application of this Así que una aplicación práctica de esto is that the apostle expected the children to be in the assembly meetings. es que el apóstol Pablo siempre estaba esperando que los niños estén en las asambleas de reunión. Now, I have 4 girls, Ahora, yo tengo 4 niñas and sometimes it can be difficult to bring them to the meetings. y a veces es muy difícil de traerlas a las 4 a las asambleas. They're not quiet and they're distracting me and others. A veces no hacen silencio o me están distrayendo a mí o a otros. But just because something is difficult Pero solamente porque algo es difícil doesn't mean that we should not do it. no significa que no debamos hacerlo. So I just would encourage all the parents here Así que les voy a dar aliento a todos los hermanos, a todos los padres acá, with the little children con pequeños hijos o hijas, to bring them to the meetings. que los traigan a las reuniones. And certainly it's nice if they're quiet. Y por supuesto, es bueno, es bonito cuando lo vemos en silencio en las reuniones, But we certainly understand that children are children. pero ciertamente entendemos que los niños o las niñas son niños, así que And it's more important that they are here y es mucho más importante que estén aquí than that they are quiet. de que estén en silencio todo el tiempo. So just a little encouragement. Es pequeñas palabras de aliento sobre esto. Este capítulo, hermanos, enfatiza lo que ayer hacíamos mención, hermanos. La vida cristiana no solamente debemos mostrar en el local, ¿no? Sino también, hermanos, en la vida personal de cada uno, en el hogar, hermanos. Y más luego vamos a ver cómo la vida cristiana también tiene que mostrarse, hermanos, en el trabajo, ¿no? Cuando habla de siervos. Entonces, hermanos, la vida doméstica de los creyentes es en todo lugar, hermanos, en el hogar, en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Qué precioso, hermanos. La palabra del Señor también nos está hablando en este día a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Notemos, hermanos, es un mandamiento del Señor, hermanos. Este mismo mandamiento lo encontramos ya en Éxodo, ¿no, hermanos? En los mandamientos, acerca de que los hijos, hermanos, deben obedecer a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, los hijos que aprenden a obedecer al papá, a la mamá, tarde que temprano van a llegar a obedecer a Dios, hermanos. Este es un principio de la vida, hermanos. El hijo, la hija que obedece al papá, a la mamá, que teme al papá, a la mamá, va a llegar el momento en que va a obedecer a Dios, hermanos. Pero qué triste, hermanos, de aquel hijo o aquella hija que no obedece, no respeta a su mamá, a su papá. Le va a ir mal, hermanos, ¿no? Por eso dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué precioso principio
tenemos aquí en la palabra de Dios, hermanos. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida, hermanos? La vida empieza desde niños, hermanos, desde pequeños. Hay una promesa, hermanos, para los que son obedientes a sus padres, que honran a su padre y a su madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué precioso, hermanos. En esta mañana no solo habla a los hermanos mayores, sino también a los niños, a las niñas, a los jóvenes, señoritas. A todos la palabra nos habla, hermanos. Todos somos hijos, ¿no? Algunos tal vez ya tenemos 40, 50 años, pero sigue viviendo nuestro papá, nuestra mamá. Necesitamos seguir honrando al papá, a la mamá, hermanos. Necesitamos seguir respetando al papá, a la mamá. Por más que sean viejitos, hermanos, y nosotros seamos mayores. Qué precioso principio, hermanos, para vivir bien en nuestros hogares, hermanos, para dar testimonio de que somos creyentes. El Señor nos siga ayudando, hermanos. Es una transición muy importante, la transición de obedecer a los padres a honrar a los padres. ¿Qué es la diferencia? Cuando un hijo o hija está bajo la responsabilidad económica de sus padres, viviendo con sus padres, tiene la responsabilidad de obedecer. Pero llega el momento que el hijo o la hija se casa, está fuera del hogar o ya es independiente económicamente. Entonces es importante que de lado a lado hay esta transición. Honrar a nuestros padres es para toda la vida. Obedecer es una cosa durante el tiempo de dependencia. Y es importante que haya esta transición, que padres en un sentido suelten los hijos cuando ya tienen que tomar sus propias decisiones. Una cosa importante es que niños y niñas tienen que ir aprendiendo a tomar buenas decisiones. Entonces esto empieza en la niñez, sigue en la juventud. Es importante. Hay otra cosa que es importante, es que un desafío para padres. La pregunta es esto: ama, si tiene hijos casados, hijas casadas, ama sus yernos y sus nueras igual al amor que tiene para su hijo o su hija. Debe ser igual. Si realmente aceptamos, recibimos ellos en la familia, no debemos estar diferenciando, diciendo esto es mi hijo o hija biológica, esto es mi yerno o esta es mi nuera. Entonces, ¿qué quiere decir honrar? Que seguimos escuchando a los consejos, aunque tenemos que hacer nuestras propias decisiones. Respetamos a ellos en las cosas de la vida, escuchamos y todo esto, pero ya uno llega al punto que tiene que tomar sus decisiones directamente ante Dios nuestro Padre. Y si no hay esta transición, hay problemas. Pero sigue en esto: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Una cosa que es importante en padres es, si vamos a criarlos, es que ayudamos a ellos a formar buenos hábitos. Hay hermanos que a veces resisten la idea que de hábitos, pero yo creo que el hábito que mis padres tuvieron de llevarnos a las reuniones de la asamblea, no solamente los días del Señor, las reuniones entre semana, formaron un hábito. Y dependemos no de hábitos como la cosa principal para guardarnos en la senda de Dios, pero voy a decir esto: es mejor que tenemos el hábito cuando llega
el día de la reunión entre semana y no decimos, bueno, tengo ganas o no tengo ganas. Buenos hábitos pueden servir. Es mejor tener las ganas, pero también la instrucción de no provocar, de criar en una forma, porque todavía tenemos la carne y a veces yo he actuado en la carne, en enojo y todo, en la disciplina de nuestras hijas. Es clave, como nuestro hermano René ha dicho, y hay diferentes esferas en la vida. Y hay un caso, no quiero decir mucho para no identificarlo, que ha salido en una familia que conocemos bien, que el padre fue una cosa ante los hermanos y una cosa completamente diferente ante su esposa, ante sus hijos, y esto provoca una reacción que no es muy buena en la familia cuando las cosas salen a la luz. Que Dios nos ayuda en nuestras debilidades, que hacemos todo para andar ante el Señor y criar y animar al Señor a los que están más cerca de nosotros. Gracias al Señor estamos aprendiendo de nuestro comportamiento individual, nuestro comportamiento colectivo, y vamos a ver ahora, hermano, el comportamiento, como se llama secularmente, la célula de la sociedad es el hogar. Así se dice, ¿no? La célula de toda sociedad es el hogar. Donde hay un hogar que está bien formado, tiene toda la posibilidad de que sus hijos salgan adelante, sean triunfadores, sean excelentes. Entonces, y lo que el enemigo está buscando, hermanos, ahora es justamente destruir la familia. Eso es lo que está pasando. Destruir la familia. Y otra de las cosas también es que la sociedad ahora, como tendencia, es ya no tener hijos. Los jóvenes de ahora ya no quieren tener hijos. En vez de tener hijos, o tienen perros o tienen gatos. Todo ese amor se le ha trasladado a ellos, a esos animalitos, que no están malos, pero muchas veces lo tratan más que a sus hijos. Invierten más en ellos, en su alimentación, en su pedicuría, en su bañado, en su peinado. No estoy hablando de un niño, estoy hablando de un perro, por ejemplo. Ahora tienen fiestas, ahora tienen cementerios, ahora tienen bodas de animales y de gatos. O sea, la sociedad, o sea, Satanás está mandando ese instinto maternal que tienen las hermanas, está abocado a esos animalitos. ¿Y los hijos qué? En esta sociedad ahora los hijos son un estorbo. Para ellas estéticamente es negativo. Eso es la tendencia que nos está inculcando el mundo. Es por eso que el índice de natalidad en el mundo está descendiendo. En Europa solamente hay una sociedad de viejos. En América el índice de natalidad ha bajado ostensiblemente. Eso quiere decir que hay menos hijos. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso, hermanos. En ese tiempo, en Éfeso, cuando Pablo estaba hablando, ya había esa tendencia. Esa tendencia disfuncional de no tener autoridad, respeto, amor, sujeción. En ese tiempo. Ahora es peor, hermano. Ahora las mujeres ya no respetan a sus maridos, porque muchas veces son superiores a ellos. Tienen mayor rango. No solamente profesionalmente, sino muchas veces militarmente. Son mayores. Y otra cosa más, hermanos. Los jóvenes de hoy tienen una valla muy alta. ¿Por qué? Porque las mujeres, con la tendencia que se tiene ahora, son profesionales. Y muchas veces los varones no han tenido esa tendencia, entonces dice, wow, esta hermana, sí, pero es contadora,
es economista, es médico. ¿Y yo qué soy? Obrero, electricista. O sea, están poniendo vallas muy altas. Cuando estuvimos en Bolivia, hermanos, en la conferencia, hicimos una conferencia de jóvenes y las hermanas mujeres me dijeron, hermano, ¿qué podemos hacer? Pero, ¿qué podemos hacer en qué? Me dijo. Aquí, en Bolivia, me dijo en ese entonces, los hermanos no hablan a las hermanas mujeres en ese sentido de llegar a tener un matrimonio. Creo que nos tienen miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas? Ahí estaba el hermano José, ahí estaba el hermano Daniel Bringlon, estuvimos ahí. Y una hermana dijo, hermano, entonces vamos a invertir las cosas. No vamos a esperar que los hombres se declaren a nosotros, sino que va a llegar el momento en que nosotros tenemos que declararnos a ellos. Esa tendencia está pasando en los jóvenes, hermanos. Hay muchos jóvenes en varias asambleas, hay muchos varones, hay muchas mujeres, pero hermano, nada. Y eso lo puedo contar por experiencia, hermano, para aprender este versículo. En mi tiempo era igual. Yo recuerdo, hermanitos, que para mí era más fácil conseguir esposa en el mundo. Era mucho más fácil, profesional y todo eso. Y yo decía, en la asamblea no hay nadie. ¿A quién? Fíjense el ojo humano, ¿no? ¿A quién? Cuando el Señor puso en mi corazón a la hermana que ahora es mi esposa, para mí era un imposible. ¿Por qué era un imposible? Porque ella era alta, bonita, blanca, atleta. Yo un chaparrito, enano, todo trinchudo, todo feo. No había esperanzas para mí. Pero el Señor puso en mi corazón. Ustedes no saben cuánto oraba para lograr ese imposible, no por mí, sino por el Señor. Así que jóvenes, atrévanse. No tengan miedo. Porque muchas hermanas están esperando y dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tendré que buscar afuera? Eso es una lección para nuestra vida. Y aquí el apóstol nos está hablando. Fíjese, hermano, el círculo más íntimo es la familia. Fíjese, denme un par de minutos, por favor. Fíjese cómo comienza. Dice, o sea, para que se tenga hijos, o sea, para leer el capítulo 6:1, se tiene que estar casado, hermanos. No se puede tener antes. En el mundo sí. El mundo actual dice, bueno, yo no quiero casarme porque no quiero tener responsabilidades. Bueno, para que digan que soy mujer, voy a tener un hijo. ¿De quién? De cualquiera. Ya tengo hijo. Por eso que hay esa tendencia, hermanos. Pero aquí el Señor nos dice, cuando habla de hijos, primero tienen que ver a casadas. Dice versículo 5 que decimos, las casadas están sujetos a sus propios maridos como al Señor. Dice sujetos. Amados hermanos, no dice esclavas. Hay una tendencia también en el mundo cristiano de que las mujeres, como dice la palabra, tienen que estar sujetas. Y si maltratan, tienen que estar sujetas. Si te golpean, tienen que estar sujetas. Eso no dice la palabra. Pero hay esa enseñanza. A veces venían unas hermanas, hermano, me ha golpeado, me ha maltratado. Y un hermano que, gracias al Señor, ya tomó otro lugar, le dijo, hermana, vamos a leer
Le leía Efesios 5:22. ¿Qué dice, hermanas? Las casadas están sujetas a su propio marido como el Señor. Tienen que estar sujetas. ¿Qué? Por eso existen los feminicidios, hermanos. ¿Qué es un feminicidio? Un feminicidio es la muerte de una mujer por alguien que cree que es su propiedad y puede hacer lo que quiere con ella. En el mundo dicen, o eres mía o no eres de nadie. Estamos llegando a esa tendencia de decir, las mujeres tienen que sujetarse a su marido en todo. Eso no dice la palabra, hermano. Sujetarse tiene otro sentido. Pero luego dice el versículo 25, dice, maridos, sujetaos a vuestras mujeres. Hermanos, la palabra es bien clara. Si el marido ama a su mujer, si el marido no maltrata a su mujer, si el marido le da su lugar correspondiente a la mujer, esa mujer, esa esposa, se va a someter automáticamente sin necesidad de que se le exige o se le obligue. Por eso el Señor dice, hermanos, de que el marido debe amar. Yo escuchaba una conversación que decía, ¿saben una cosa? A las mujeres nunca lo vamos a comprender. Nunca. Y tiene razón. Son diferentes, somos diferentes. Nunca se los va a comprender. Pero el Señor nos dice, maridos, comprendan a sus mujeres. No, dice, amen. Yo recuerdo una conferencia en Canadá, estábamos hablando, el hermano Roberto estaba hablando y dijo, hablando de esto, y un hermano triste dice, pero hermano, mi esposa no hace bien las cosas. Mi esposa no me lava la ropa, no me plancha. Mi esposa es un poco ociosa. ¿Qué debo hacer? Y el hermano dice, vamos a leer, hermanitos, Efesios 5:25. Dice, ¿qué dice, hermanos? Maridos, amad a vuestra esposa. Pero hermano, ella es así, ámala. Pero que me trata mal, ámala. Nunca había escuchado esa respuesta, hermano. Ámala. Entonces, si el hombre ama a su esposa, la esposa se va a someter automáticamente. Pero muchas veces la esposa tiene algo en su corazón y no se lo dicen y se someten. Lo que contó el hermano, que la china, ¿no? Dice que a propósito le quemaba el arroz, ¿no? No lo golpeaba, no lo maltrataba, solamente le quemaba el arroz, nada más. Nada más que le quemaba el arroz. Pero ese era un mensaje que estaba disconforme con algo que él hacía, hermanos. Cuando entendió y recibió al Señor, ya no lo quemó, porque tenía un propósito. Hermanos, muchas veces nuestras hermanas tienen algo en su corazón contra sus esposos porque no le han tratado bien. Y muchas veces tenemos que confesarlo. Yo lo confieso, hermanos, de que muchas veces no hemos tratado bien. De repente, gracias, hermano, por esa ilustración. Ahora voy a ver por qué se quema el arroz. Pero ese fue un buen mensaje, ¿no? Y cuando entendió, no esperó que su esposo le diga, hermano, entendió. ¿Y ahora por qué no se quema? Qué raro que ahora no se quema. Y la esposa le explicó, ¿no? Porque ahora he entendido lo del Señor. Lo que estaba haciendo estaba malo. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestra esposa, cuando le tenemos como un vaso frágil a nuestras esposas, hermano, nuestras esposas se van a someter sin necesidad de que le digamos que se sometan como el Señor. Pero cuando un hombre es abusivo, maltratador, golpeador, y no solamente golpes, psicológicamente se le puede maltratar a una mujer.
Y decir la palabra, sométate, 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 eso no es conforme a la palabra, hermano. El quien debe someterse es el marido que está haciendo mal, debe darse cuenta. Pero en un mundo machista, como en Latinoamérica, queremos usar bases bíblicas para decirle a la mujer. Dice la mujer, no hable. ¿En dónde? En la congregación. Pero puede testificar con su testimonio personal, sin hablar. Entonces, ya habló, hermanos, de la esposa, habló del esposo. Recién pueden tener hijos. Y luego dice, hijos, obedeced al Señor, acá no dice a vuestra madre, ni a vuestro padre. Dice a vuestros padres, a los dos. Porque esto es justo. Y aquí la orden directa a los hijos. Y nosotros también hemos sido hijos en algún momento. No solamente a los hijos que tenemos, sino a los hijos que fuimos y a los hijos que tendrán nuestros hijos si el Señor lo permite. El mensaje para ellos directo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra a tu padre? Si los padres le han dado buenos principios, buenos hábitos, como dice el hermano, hermanos, está en nosotros como padres criarles con buenos hábitos. Venir a la asamblea es un buen hábito. Leer todos los días es un hábito. Cantar un himno todos los días es un hábito. Ellos nunca se van a olvidar, hermanos, porque es un hábito. Pero si nosotros no traemos a nuestros hijos, porque decimos, bueno, pues está estudiando, bueno, pues está trabajando, o lo peor, es que no quiere. ¿Cómo? ¿Cómo que no quiere? Es que no quiere. Bueno, los hijos están caminando está la presencia del Señor, están correteando por acá. Y los padres por ahí están mirando por dónde se va. Yo anoche estaba pensando, había una niñita que estaba por acá, se fue al otro lado. ¿Qué hubiese pasado si yo me levantaba, agarraba a la niñita y lo llevaba al otro cuarto y me regresaba? ¿Qué hubiese hecho la madre? Primero, ¿qué hubiese hecho? Buscarla, ¿no es cierto? Y si no encontraba, ¿qué comenzaba? A llorar. Y si no encontraba a su bebé con lloros, a desesperarse. ¿O no es así? Entonces, evitemos eso, hermanos. Para eso tenemos a nuestro costado nuestros hijos. Son niños, sí, son niños. Pero hay que darle motivos o razones para que él pueda estar a nuestro lado, hermanos. No caminando. Porque el Señor, ellos saben, hermano, está el Señor. Cuando hablábamos, decía, el Señor está ahí. Dice, ¿y dónde está el Señor que no lo veo? ¿Dónde está? Y después un tiempo me dijo, papi, ¿por qué no le ponemos una silla en el centro? ¿Por qué, hijito? De repente el Señor está cansado. Son la imaginación de los niños, pero le estamos creando un hábito, hermanos. Entonces dice, padres, y para terminar, amados hermanos, ya sabemos la responsabilidad de los hombres, la responsabilidad de las mujeres. No significa que las mujeres son esclavas, no significa que con ellas podemos hacer todo lo que queramos, aduciendo de que sométanse. No, hermanos. Y luego dice para que te vaya bien, es con promesa el mandamiento. El 4, qué bueno. Y vosotros, papás, dice, no dice papás. Mamás, no dice. Dice padres para los dos. O sea, la responsabilidad de la educación, y Proverbios lo dice, escucha la corrección de tu padre, escucha la enseñanza de tu madre. A veces, hermanos, los padres, y yo confieso que tenía esa tendencia cuando había algo mal, hijito, vamos a leer Efesios 6.
hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Escuchaban. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y me quedaba ahí. Y un día me dijo, papi, ¿podrías leer el siguiente versículo? ¿Podrías leer también el siguiente versículo? Y yo decía, ¿y qué dice el siguiente versículo? Lo leí, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Muchas veces los padres provocamos a ira a nuestros hijos. Tenemos que tener presente, hermanos, el estado psicológico y biológico de los niños. Los niños son distintos que un puber. Un puber es distinto que un adolescente. Y un adolescente es distinto que un joven. No son lo mismo, hermanos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Hay que tener la sabiduría para indicarlo, ¿no? Si yo le digo a un niño, siéntate 5 horas, no me va a entender nada. No puede, su naturaleza no puede. Pero si yo le doy alguna distracción, como sucede a veces un color, es un juguete que está a mi lado, ¿saben qué, hermanos? Los niños aparentemente no están escuchando, están jugando. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos tienen toda la atención en lo que dicen que no tienen atención. Todo lo están escuchando. Entonces depende de nosotros cómo lo educamos. Entonces, si nosotros, yo recuerdo mucho cuando llegaron a una edad, querían un cierto tipo de ropa. Ay, quiero esto, quiero esto. Y alguien decía, no, somos cristianos, no hay que hacer esto. Decía, pero déjalo, ya va a pasar. Ya le va a pasar, hijita, hay que tener amor. Y después cuando fueron jóvenes, vieron la ropa que usaron y dijo, pero mami, ¿esto he usado yo? Qué vergüenza. ¿Por qué? Porque tienen una etapa de crecimiento. Por eso los padres, hermanos, tenemos que tener mucha responsabilidad cómo criamos los hijos. Hay un aspecto psicológico que dice en el mundo. Los padres, los hijos son el reflejo de los padres. ¿Es verdad? Eso es verdad. Si nosotros le hemos criado en amonestación, dice bien clarito, dice, si no criadlos ¿en qué? En disciplina. ¿Qué significa disciplina, hermanos? Límites. Siempre se debe poner límites para que sepa el niño. El domingo es el día del Señor. Tu tarea, tu trabajo, todo hasta el sábado. El domingo se van habituando. Pero mami, tengo tareas, o papi, tengo tareas. ¿Qué día es, hijito? Domingo. ¿Y hasta qué día es el trabajo? El sábado. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Ya papi, ya mami, ya se habituó. Pero si no hacemos eso, hermanos, ¿quién es el responsable? ¿El niño, el joven o nosotros? Los padres, hermanos. Y eso es lo que nos llama, no solamente poner límites, sino dice en amonestación del Señor. Amonestación significa corregirles sus actos, corregirles sus palabras, corregirles hasta la forma de actuar, hermanos. Por eso que este libro nos habla de todo, hermano, de todo el contexto. Casadas, casados, padres, madres, hijos. Y luego después viene el otro tema que es importante, de las relaciones interpersonales, tanto en la asamblea como en el mundo. Sigamos ayudándonos, hermano. Voy a contar un caso actual, pero voy a tratar de hacerlo en la forma más genérica que puedo. Hay alguien que en otro país estaba partiendo pan y ya no está partiendo pan porque está
encarcelado para al menos 10 años. ¿Por qué está encarcelado? Porque la forma de tratar a sus hijos fue tan abusivo que el gobierno de estado, el lugar donde vive, le metió preso. Y había la evidencia. Yo entiendo que en ciertos lugares hay mucha resistencia a disciplinar a los hijos, pero su actuación fue muy, muy abusiva. Su esposa ya no tiene los hijos, porque el gobierno dijo, usted supo de esto y no hizo nada. Usted dejó esto pasar porque ella estaba amenazada por su marido. Vamos a ver algo continuando porque tenemos que seguir adelante para completar el capítulo. 1 Corintios capítulo 6. Verso 1. ¿O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro y era juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar de vosotros, ¿quién dignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y esto sigue. Esta es la instrucción de cuando hay problemas. Lo mejor es que si está entre hermanos, que resuelve entre hermanos, que no vamos al mundo para resolver. Ellos no resolvieron y no es suficiente el caso para juzgar. Pero imagínese la diferencia si la asamblea hubiera intervenido, dado la sugerencia a la madre que si esta es la situación que aplica 1 Corintios capítulo 7, verso 8, digo pues a los solteros, las viudas, que bueno les fuera quedarse como... No, perdón, verso 10, porque los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédase sin casar, reconcíliase con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto da la instrucción que hay casos cuando lo mejor, no dice divorciarse, pero que no queda bajo el mismo techo. Una mujer que está, y no estoy hablando que entre matrimonios tenemos ciertos desacuerdos que tenemos que resolver, no está hablando de esto, pero cuando hay una situación de abuso que sigue físico o mental, lo mejor es que no están bajo el mismo techo. Y si este hermano hubiera dicho, bueno, esto es así, tenemos que vivir bajo otro techo para que usted no siga tratando a los hijos como está tratando, al tal punto que el gobierno tenía que intervenir, es mucho mejor que las hermanas merecen el mejor trato de todos, el amor y todo, y no hay razón que alguien tiene que estar en una situación que está golpeado físicamente o atacado continuamente mentalmente. La Biblia enseña, no es mi idea, que hay un lugar para separarse. No es un asunto de adulterio, no dice esto aquí, pero dice es un asunto que hay casos cuando no deben estar bajo el mismo techo. Hay otros casos, y no es un asunto aquí, pero pasado en otros países donde personas, voy a decir que no han tenido, relativamente nuevas y todo, que están con una hombre y mujer, no esposa, están allí y algo pasó en un otro país cuando empezó la obra, que personas empezaron a enseñar, bueno, Adán y Eva no fueron casados, se unieron nomás. Y entonces mi pregunta para ellos es, por favor, ayúdame, ¿cuál fue el horario del registro civil en el jardín de Edén? No había. Gobiernos empezaron en Génesis 9:6, pero cuando ya hay gobiernos estamos responsables ante el gobierno. Entonces tal vez va a encontrar esto, no estoy hablando necesariamente entre nosotros, pero la pregunta es esto. Entonces,
un hermano me dijo, bueno, si no es mi esposa, ¿quién es? Yo dije, es la madre de sus hijas, no es su esposa. Y si usted debe seguir adelante y ser responsable, ya va al gobierno, legaliza las cosas y pone las cosas en orden. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos las cosas ante Dios y ante la ley, ¿qué testimonio tenemos? Tal vez, si no hay otro, seguimos en verso 5 y voy a sustituir una palabra para una lección práctica. Si podemos ver con verso 5, podemos aprender mucho si sustituimos la palabra siervos para empleado o empleada. Hay lecciones que están ahí, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Hay un problema en el mundo de personas que hacen cosas solamente ante los ojos del jefe, la jefa, no ante los ojos de Dios, porque no reconocen esto. Y esto ha sido uno de los desafíos con el trabajo remoto, porque una de nuestras hijas estaba en un tiempo cuando empezaron a tener trabajo remoto y encontraron que las personas estaban en el centro comercial o mirando películas en su computadora y todo. Entonces nosotros cuando ya vivimos, cuando no necesariamente muchas veces uno está bajo la lupa, bajo la vista del administrador o administradora, jefe en su trabajo, que empieza a buscar formas de evitar ciertas cosas. Todo lo que hacemos, aun en cosas seculares, debe ser primero ante los ojos de Dios. Muy interesante cuando compartían nuestros hermanos acerca de, incluso ya desde formar un hogar, ¿no? Una familia. Y es cierto, hermanos. Últimamente están quedando muchos solterones justamente porque no se atreve, ¿no? Bueno, mire, sin embargo, hermanos, las cosas están cambiando bastante. Tenía mucha razón nuestro hermano cuando dijo que la mayoría de las mujeres ahora son profesionales, incluso más que los varones. Y es cierto, hermanos. Esto trae otro problema, hermanos. Una vez compartí un mensaje acerca de la familia, del hogar, no sé, algo por ahí, allá en Bolivia, y un hermano se me acercó y me dijo, hermano, si mi esposo hubiera estado aquí, te hubiera llamado la atención. Me dice, ¿por qué? Porque ella trabaja y yo me quedo en casa. Y yo en broma, ¿no? Con el hermano le dije, bueno, ya sé quién lleva los pantalones en casa, le dije, ¿no? Hermanos, pero a veces sucede esto, hermanos, y todo también depende de que se pongan de acuerdo, ¿no? A veces el hombre, por X razones, no puede salir a trabajar, ¿no? A veces por enfermedad, por cuántas razones que pueda haber. Si se ponen de acuerdo, la mujer sale a trabajar y el hombre asume la otra responsabilidad de cuidar a los hijos, quedarse en casa, ¿sí? Pero todo tiene que llevarse en plena conversación, ¿no? Tienen que hablar, ponerse de acuerdo. Ahora, si se invierten los papeles, tampoco es motivo para que la mujer abuse. Hay casos, no sé si han escuchado, pero hay casos de mujeres que golpean a sus maridos. Vi un caso, hermano, ¿no? Y era triste, un hermano ya mayor, que algunas veces aparecía así con marcas en el cuello como que lo han querido ahorcar, ¿no? ¿Y por qué permites esto? No, es que yo amo a mi mujer. Bueno, no sé a qué nivel, pero dice que lo ama, ¿no? Y hermanos, lamentablemente uno se equivoca, no solo en las mujeres, sino en los varones, que dice, pues mi marido o mi esposa me pega porque me quiere.
¿no? No sé si han escuchado. Tanto me quiere porque se me golpea tanto. Mientras más me golpea, más me quiere. ¿No? ¿Han escuchado? Sí, ¿no? Pero eso no está bien, hermanos. No podemos permitir eso. Ya nuestros hermanos nos hablaron acerca de esto. Un poquito quería mencionar acerca de los hijos. La parte en que a veces los hijos, hermanos, bueno, soy hijo todavía, tengo una madre, tengo padres, y la responsabilidad, hermanos, de honrar, de obedecer en el Señor, porque si nuestros padres nos dicen, digamos, ya vaya a robar, no vamos a hacer caso, ¿no? Hay algo, hermanos, hay algo. Últimamente, nuestro hermano hablaba de los límites. Últimamente no estamos poniendo límite a nuestros hijos y ellos hacen de todo. Hoy en día hay leyes en varios países donde prohíben castigar a los hijos y que gracias a eso los hijos los golpean a los padres, ¿no? Y qué triste, hermanos, que justamente por esas leyes, porque si ven, hay pruebas de cámara y todo, los denuncian los hijos pequeñitos y los llevan, los encierran a los padres. No, qué triste. Y hermanos, los faltan el respeto, los golpean a los padres y los padres muchas veces son muy dóciles, ¿no? Ya, papito, no hagas esto. La Biblia dice, tenemos que corregir, usar la vara, saber cómo. Obviamente es muy diferente el abuso, ¿no? A veces los padres lo agarran a chanclazos así al hijo, ¿no? O lo rompen la silla en la espalda, o la escoba. Uno debe tener, una vez un hermano me enseñó esto, cuando vas a tener hijos, ten un objeto que sea dedicado para castigarlos, cuando sea necesario. Si es que los hijos entienden, háblales, corrígeles, si obedecen está bien, no es necesario castigar. Pero si ellos se ponen tercos, se ponen prepotentes, te retan, te dicen, no, ¿por qué? Entonces sí, necesito un castigo. Ten un objeto exclusivo para castigar. Y recuerdo, nosotros que somos de la vieja escuela, no sé cuántos de aquí recuerdan esto, el San Martín, nosotros decimos San Martín, ¿no? A Chicote. En Bolivia le dicen Quinzacharani. Mi mamá llevaba en su cartera siempre, no le faltaba, estaba enrolladito así. Me portaba mal, abría su cartera y me hacía ver. Yo, tranquilito. Porque ya sabía que si salía de su cartera era para que, ya sabemos, ¿no? Y así, hermanos. Y esto, hermanos, hablando así un poco del campo de la medicina, hay muchos médicos que han investigado esto. Esto prepara al niño frente a las adversidades. ¿Por qué últimamente se suicidan? ¿Por qué últimamente pasan tantas cosas? El TDAH, tantas cosas, hermanos, justamente porque no les corrigen a sus hijos. No están preparados. Y esto les va a ocasionar muchos problemas, hermanos. Y hasta problemas mentales pueden tener por no poner límites a los hijos. Aunque la sociedad nos pueda decir que no debes castigar a tu hijo, se trauma. No, es al revés, hermanos. Hay unos hermanos que han investigado mucho y que han escrito acerca de las enfermedades mentales. Me ha ayudado mucho a entender esta parte. Que justamente, hermanos, no poner límites a los hijos crea en ellos una fragilidad mental, psicológica, hermano. Que tú le dices una palabra y lo destruyes, porque por eso es la generación de cristal hoy en día. Le levantan la voz y se ponen a llorar. Pero nosotros de la vieja escuela nos gritan de todo. Nada, hermanos.
porque estamos preparados para los golpes de la vida. Y debemos estar así. Los que tienen, los padres que tienen hijos pequeños, pongan límites, castíguenle. No abusen, que eso es muy diferente, sí, pero pónganle límites. Ahora, ¿qué pasa con los hijos? Mira, por ejemplo, a veces pensamos, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ya muy bien. Eso es solamente cuando son pequeñitos. Yo ya no. ¿Cómo honramos nosotros a nuestros padres, hermanos? Una de las formas de honrar a nuestros padres es que si ellos son cristianos, nosotros debemos servir también al Señor, hermanos. Todo padre cristiano desea que sus hijos también sirvan al Señor. Y hay hijos desobedientes, hay hijos que se van, que no quieren servir al Señor, son rebeldes, no están honrando a sus padres. Ahora algo más, vamos a ver. Hay un verso, hermanos, en el Nuevo Testamento, aparte de que tiene promesa, ¿no? Obedecer a los padres, todo. Dice 1 Timoteo capítulo 5, hermanos, vamos a ver. Esto, hermanos, ya para los que somos hijos mayores y tenemos padres, vamos a decir, de la tercera edad. ¿Ya? Los padres que ya no trabajan, ya no tienen ingresos, y a veces al pobre lo dejamos, lo abandonamos, ¿no? Mire, 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los hijos tenemos la responsabilidad de criar a nuestros padres ya cuando alcanzan una edad madura. Por eso les digo, la tercera edad, hay muchos padres que todavía tienen una pensión, tienen ingresitos, etcétera, se pueden sustentar, pero hay otros que ya no pueden, por enfermedad, por cuántas cosas, ¿no? Entonces los hijos deben reconocer, y es una forma de honrar, para entender, mantener a los padres. Hay muchos hijos que se ponen, a veces, hermanos, esto es cierto, no sé si han visto un meme por ahí, cuando son pequeñitos los hijos se pelean, ¿no? Este es mi papá, no, este es mi papá. Pero cuando son grandes es al revés, este es tu papá, el otro, este es tu papá. Nadie quiere hacerse responsable de los padres. Esto es honrar a los padres, hermanos. Ahora, cuando ya son viejitos, nos necesitan. Ahí es cuando nosotros tenemos que proveerles a ellos ya también. Eso también es honrar a los padres. Y hay muchos, lamentablemente, cuando fui a visitar a cuantos hermanos al borde de la muerte, enfermos y todo, no habían sus hijos, hermanos. Triste, hermanos, triste. Pero el Señor, en su misericordia, como eran cristianos, en su misericordia Él utiliza vecinos, amigos, ¿sí?, a cualquier persona para que los sigan manteniendo a estos hermanos. Pero los hijos, esa es su responsabilidad. Ahora vamos a ver algo más. En Levítico, hermanos, en Levítico, y esto va junto con lo que poner límites y educar a los hijos. La forma en que los hijos tratan a los padres. Hoy en día nadie dice padre, madre. ¿Qué le dice? Viejito, viejita, ¿no? Ah, mi viejita está ahí, mi viejito. Y ya no hay respeto, hermanos, ni siquiera cómo referirse a los padres. Qué triste. Mire, Levítico capítulo 20. Verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Hermanos, maldecir, hablar mal. Este viejo, aquello.
Y bueno, en el mundo peor todavía, ¿no? Por eso, muy importante, hermanos, cómo educamos a los hijos y ellos van a crecer. Lo que les enseñamos de pequeños no se van a olvidar de grandes, hermanos. ¿No? Eso es lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa de que no nos obedezcan, de que no nos honren, justamente porque no nos hemos educado bien. Y no solamente la educación, no es solamente hablar, instruirle, golpearle, no, sino también con el ejemplo. ¿Cómo yo le voy a exigir a mi hijo que sirva al Señor si yo mismo no sirvo al Señor? Si yo mismo llego tarde, a ver, hijo, tienes que llegar temprano a la reunión y yo estoy llegando media hora después. No, él nunca va a querer hacer caso. Nuestro hermano hablaba de hábitos, y esto es cierto. ¿Qué hábitos estamos inculcando en nuestros hijos? Más que todo para el Señor. Les voy a decir algo pequeño, hermanos. Muchos padres descuidan de sus hijos en las cosas del Señor, más se enfocan en las cosas materiales. ¿Está bien las cosas materiales? Claro que sí. El trabajo, el estudio, la profesión está bien. Pero no es el primer lugar, no es la prioridad, hermanos. Hay muchos padres que no exigen a sus hijos servir al Señor. Y algunos, esto puede ser un tema un poco contencioso, ¿no? Pero, hermanos, viendo la realidad y viendo muchos hermanos, ¿qué sucede? Que padres no les exigen, hermanos. Por ejemplo, cuando en las cosas materiales, hijo, ¿has hecho tu tarea? Sí. Hijo, algún día tienes que ser profesional. Los niños desde pequeños ya saben qué van a estudiar, qué van a hacer. Pero en las cosas del Señor, nunca un niño me ha respondido, niño, ¿qué quieres ser de grande? Profesor, abogado, médico, lo que sea. Pero nadie, me gustaría ser el predicador. Me gustaría ser pastor. Nadie, hermanos. ¿Por qué? Porque no los hemos instruido y no los exigimos. A los niños tenemos que exigirlo, hermanos. Hay muchos hermanos que han dado ese testimonio. Y yo también, hermanos. A veces cuando uno es adolescente, que se lo sabe todo, no quiere hacer caso, a veces no quiere ir a la reunión. Y los padres nos dicen, ¿no? Algunos, si no sirves al Señor, no eres mío. Y bueno, a veces no, obligado, pero gracias al Señor, aunque sea obligado, llega a la congregación, escucha el mensaje de salvación. Pero si no lo exigimos y no llegan a la congregación, ¿dónde van a escuchar el evangelio, hermanos? Y es por eso que se pierden. ¿Y quién se ha equivocado? Los padres. porque le han exigido para los estudios, para que tenga buenas notas, para que saque beca. Pero para el Señor, no, Él tiene que decidir. El niño no sabe decidir todavía, hermanos. Está bajo nuestra responsabilidad. Tenemos que exigirlo. Y cuando llegue el momento, va a creer en el Señor y va a ser cristiano también, ¿no? Bueno, hermanos, solamente esto quería compartir con ustedes. Una distinción importante que nuestro hermano ya ha introducido. La palabra de marido y esposa es sujetar. La palabra cuando habla de hijos o siervos o trabajadores es obedecer. Hay dos cosas distintas y tenemos que reconocer esto. Nunca dice que la esposa tiene que obedecer a su marido. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos orando y tomando la decisión para salir de mi trabajo y tener un trabajo que mucho menos remunerado y todo y trasladarnos al Ecuador, fue una decisión que tomamos en conjunto. Y esto es como debe tomar las decisiones en una pareja, en conjunto, escuchando. Entonces, yo no iba a decir, bueno, Débora, porque yo soy cabeza, usted tiene que aceptar que vamos a hacer este cambio importante en nuestra vida. No. En el fin,
ella estaba orando, y dio paz en su corazón, comunicó esto. La responsabilidad final fue en mis manos, pero fue una decisión tomada en conjunto. Entonces ya, tener una reunión familiar, tuvimos una hija de 4 años, 1 año y medio, y ya vamos a tener una votación familiar para ver si nuestras hijas querían hacerlo o no. No, ellos tenían que obedecer. Es diferente que la relación. Entonces, esto es la relación también en un trabajo. No dice que el siervo, yo creo que podemos aplicar esto, empleado o empleada, tiene que sujetarse como si hay un margen, si el amo, el dueño, el jefe dice que tiene que hacer algo ilegal, tiene que decir que no. Esto es otra cosa. Te voy a dar un ejemplo de la importancia, porque vivimos en una edad cuando la idea muchas veces es, explícame por qué para decidir si voy a hacerlo. Y en el Congo, en África, hablamos de hermanos en el Congo, la guerrilla a veces ha entrado a ciudades con una metralleta y va en su 4x4 disparando así. Y padres oyeron esto y dijeron, al piso. Inmediatamente los hijos obedecieron y las balas pasaron sobre sus cabezas. ¿Qué hubiera pasado si los hijos, pero papi, ¿por qué tengo que obedecer? A veces como empleados o como hijos es importante obedecer ahora y después recibir una explicación. Porque tal vez un niño está en la calle, viene un vehículo, el niño está jugando, no lo ve y dice, pero papi, ¿por qué tengo que salir cuando me llama? Y si no sale, puede quedar atropellado. Entonces, es importante que no solamente que hay obediencia, pero obediencia no tiene que esperar, dígame por qué, porque esto puede ser muy peligroso, puede ser fatal. Nuestros padres saben mucho mejor que nosotros cuando somos pequeños lo que necesitamos. Entonces, si seguimos con esta última parte para que podamos tener tiempo para la última parte, dice en verso 7, siguiendo, bueno, sino como siervos de Cristo. Y cada vez en estas relaciones vemos que uno tiene que ir más allá de la persona visible y hacerlo ante el Señor Jesucristo, las cosas. ¿Y qué más dice? Sirviendo de buena voluntad, no de mal humor. Un creyente mantiene un testimonio en en el aula, se mantiene un testimonio en el lugar de trabajo, se mantiene un testimonio en el mercado, donde sea, porque si ven que actuamos con buena voluntad, si mostramos la actitud, la forma de actuar del Señor. A veces hay una cosa que pasa. Alguien hace una cosa en una tienda, un lugar que es incorrecto, es muy malo. Y a veces yo he respondido, no diciendo esto está mal en una forma correcta, pero he respondido en la carne. Y lo que he hecho es lo que Pedro hizo con una espada, pero yo lo hago con la lengua. He cortado la oreja. Y mi pregunta muchas veces cuando esto pasa es que si tengo libertad para decir después de yo he actuado en la carne, aquí hay un folleto del Evangelio. No tengo que guardarlo porque mi testimonio no permite que yo pueda compartir algo porque va a conectar mi mal testimonio con un mensaje que es muy diferente. Entonces, tenemos que, esto es como parte que sigue en estos capítulos, aprender a hacer las cosas ante los ojos del Señor. Entonces, no a los hombres, recibe del Señor, sea siervo mismo, dejando las amenazas ya del otro lado de los amos. Yo he pasado, yo creo que sumando miles y miles de horas en invernaderos donde hay producción de flores. Y una cosa que para mí fue un golpe cuando caminando con agrónomas en
entre las plantas de rosas o lo que sea, y ven algo, te voy a multar, te voy a multar, te voy a multar, en vez de, le voy a enseñar qué tiene que hacer. Tiene que responder si va a mantener su trabajo. Pero administrar solamente con amenazas no es la forma de administrar. Entonces, si estamos en posiciones de responsabilidad, también hay instrucciones en estas cosas aquí, y esto involucra cuando un creyente está administrando cosas sobre inconversos. Ellos van a observar, van a ver la forma que nosotros hacemos las cosas, y esto puede producir una respuesta en ellos a lo que es lo más importante, al Evangelio. Gracias al Señor, amados hermanos, estamos aprendiendo. Parece nuestra conferencia, el Señor a tener ese amor para estar reunidos, juntados acá en nuestra conferencia en ingeniería. Amados hermanos, yo quiero una pequeña preguntita. Examinándome a mí mismo, cuando nos dice Colosenses capítulo 3:20, dice, ¿no? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quizás yo examinando a mí mismo no estoy obedeciendo a nuestro Padre, pero el Señor dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20 nos habla. Es uno. Segundo, amados hermanos, yo quiero aprender, hablando del amor, ¿cómo podemos amar a nuestra esposa? ¿Cómo se ama? Diciendo te quiero, te amo, tú eres gringuita, gordita, blanquita. ¿Así o cómo se ama, hermano? Yo quisiera. Ahora, cuando leemos, hermano, en Efesios capítulo 5, versículo 28, nos habla, hermano. Yo quiero aprender, amados hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo cuerpo, como a sí mismo su cuerpo. Ahora, ¿cómo yo debo amar? ¿Cómo podemos amar? El amor, tanto hablamos del amor, ¿no? Son tres, la esperanza, la fe y el amor, son tres. ¿Cuál es el mayor? El amor. El amor, hermano, claro, ya está derramado en nuestros corazones, ¿no, hermano? Porque cuando nos dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor ya lo tenemos, pero ahora, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo podemos amar? Como vuelvo a repetir, tú eres bueno, gordita, blanquita, gringuita, ¿así o cómo? Hay otra versión, no se habla, creo, Corintios, no sé. Bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es que recibir. Hermano. Y ahora Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Quizás yo no estoy obedeciendo, estoy desobedeciendo. En vez de obedecer, estoy desobedeciendo al Señor. Examinando a mí mismo. Eso es lo que quisiera, más hermanos, y yo, respecto del amor. ¿Cómo debo amar? Como vuelvo, tú eres bueno, justo, perfecto, tú eres bonita, gordita, o cómo? ¿Cómo se ama? Esa es mi pregunta, hermanita. Gracias. Estaba pensando en un verso. I was thinking of a verse that relates to that in 1 Peter. Primera de Pedro. We just look at 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro 3. And let's just read 1 Peter chapter 3 and verse 7. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Well, this verse tells us that as husbands, we're supposed to live with our wives in an understanding way.
Lo que este verso nos dice es que tenemos que vivir nuestras vidas con nuestras esposas en una manera en la cual nos entendamos bien. And then it says, as with a weaker vessel. I don't know how it is. Y luego dice también como a un vaso más frágil. So if I have a steel mug on the table, Si tuviese un vaso de metal en la mesa and then next to it I have a china glass, y al costado de eso tengo un vaso así de vidrio muy sensible, which one is the weaker vessel? ¿cuál va a ser el vaso más frágil? Well, obviously the china glass, right? El de vidrio, ¿cierto? Am I going to treat those two vessels or those two glasses a little differently? ¿Voy a tratar esos dos vasos de manera diferente? The steel mug I might just toss into the cupboard on my way by. El de fierro, el vaso de fierro tal vez lo agarra y lo tire nada más en el lavadero. But the china glass, I would never do that Pero el de vidrio nunca lo voy a hacer eso, because it would break. porque se va a romper con el contacto. So I very carefully pick it up and very gently set it down. Así que con mucho cuidado lo agarro y lo pongo en un lugar que quiero que esté. And I tell people, look at my beautiful my china glass. Oh, y mira, qué hermoso mi vaso de vidrio. Chino. So this is just maybe a little picture Esta tal vez es una pequeña imagen that the Spirit gives us through Peter here que el Espíritu nos da mediante Pedro aquí, of just a very practical way of how we can treat our wives. en una manera práctica de cómo tratar a nuestras esposas. And it says at the end of the verse that your prayers be not hindered. Y dice al final para que nuestras oraciones no tengan estorbo. And I know after we've had an argument, my wife and I, Y sé que luego de que tal vez tuvimos una pelea, mi esposa y yo, and we have a tradition that we always pray together at the end of the day. tenemos una tradición de que siempre oramos juntos al final del día. And sometimes you find yourself just wanting to go to bed without praying. And sometimes, y algunas veces llega el momento en el cual tú llegas al final del día y ni siquiera quieres ir a orar en la noche. Because you pretty much know that you've messed up that day Porque sabes realmente cómo malograste el día ese día. and you've broken your wife. Y has roto a tu esposa. And really, in order to pray, Y para en realidad, en orden de poder orar tranquilo, you need to go and apologize to your wife tú debes primero ir y disculparte con tu esposa. and confirm your love to her. Y confirmar tu amor hacia ella. And then you'll be able to be together Y luego de eso podrás tú estar junto a ella. as you get on your knees to pray to the Lord that night. Cuando ambos se pongan en sus rodillas a orar al Señor esa noche. So I don't know if this helps, No sé si esto ayuda, pero but this is one thing that's been helpful to me. eso es algo que ha sido de mucha ayuda para mí. Qué buen ejemplo, hermanos, acerca del vaso frágil y del vaso, sea de metal o sea de plástico. Nosotros conocemos la diferencia, pero muchas veces conocemos la diferencia, pero yo tengo el vaso frágil de vidrio, todavía china, que es muy fina, por así decirlo, y le digo, vasito lindo, me gustas, estás muy bonito, de veras que eres más bello que el otro vaso. Agarro y lo tiro al lavadero. ¿Qué va a pasar? ¿De qué sirvió mis palabras? Eso es lo que a veces cometemos los esposos. Y estoy usando bien el español. No estoy diciendo cometen los esposos. Estoy diciendo cometemos los esposos. Porque muchas veces también he caído en eso, ¿no? Pensamos que son las palabras solamente. Como dijo el hermano, ¿no? Que decirle gordita, linda, preciosa, mi amor, eres más linda que todos las mujeres. ¡Wow! ¡Qué bonita palabra! Y lo trato mal. O sea, la cuestión no es solamente
el amor se demuestra con las palabras, sino con los hechos, con la forma de tratar, con la forma de hablar, con la forma de dar la predisposición para ella. A veces ese nivel lo conseguimos ya a una edad cuando ya hemos pasado muchas cosas. Ahora recién aprecio las cosas. Antes era diferente y lo confieso. Antes más me preocupaba estar con los jóvenes en el fútbol y todo eso, y era el primero. Y ahí alguien me preguntó, ¿y hermano no va a ir? No. Ahora prefiero estar con mi esposa. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Es la forma de entender, hermanos. O sea, no es suficiente las palabras. El hecho de actuar con ella, hablar con ella, sobre todo comprenderla, hermanos. La filosofía femenina y la masculina son diferentes, hermanos. Completamente diferentes. Le voy a recomendar un libro. Voy a ver si puedo conseguirlos virtualmente. Dice, los hombres son como waffles y las mujeres como espaguetis. Creo que le regalé cuando se casó al hermano, fue el regalo que le hice. Somos diferentes, hermanos. Por eso debemos tratarlo de forma diferente. Los varones queremos tratar a las mujeres como que si fuesen ellas varones. No lo vamos a conseguir, hermano. Es difícil. Y muchas veces las mujeres quieren tratar a los varones como si fueran mujeres. Tampoco lo van a conseguir. Entonces quiere decir que Dios nos dé la sabiduría. ¿Por qué, hermanos? Porque se está faltando el respeto. Y se está faltando los respetos entre los padres, y eso refleja también a los hijos. Tarde aprendí cuando dijo, tú debes tratar a tu esposa como quisieras que el esposo de tu hija le trate a ella. Si los varones tratamos bien a nuestras esposas, ellas también van a tener ese trato con sus esposos. Es muy importante, hermanos. Este mundo está cambiando las cosas. Ahora los niños y las niñas tienen más poder que los padres, al menos en Perú. Se les está enseñando que los niños tienen derechos. Ya vienen a la casa, yo tengo derechos. Recuerda que cuando es un familiar, estaba su hijita, creo que 8 años, 9 años, le dijo, recoge tus juguetes y tiende tu cama. Y la chiquita se le paró y dice, mamá, ¿me estás gritando? ¿No sabes que tengo derechos? ¿No sabes que me puedo quejar ante la demuna y te puede llevar presa? O sea, ¿a dónde estamos llegando para romper el aspecto familiar? En otros países es peor, hermanos. ¿Por qué? Porque ya le han quitado el derecho a los padres de criar y enseñar a sus hijos. Le han quitado ese derecho, hermanos. Ahora el derecho lo tiene el Estado. Ellos pueden enseñarle lo que quieran y los padres ya no. Gracias al Señor todavía no tenemos, pero ya entró ese con la demuna. O sea que a los hijos no se les puede corregir, no se les puede disciplinar, no se les puede poner límites, porque ellos tienen el derecho de, como dijo el hermano, de poder denunciarlos, hermanos. Pero nosotros somos otra familia. Somos la familia de Cristo. Por algo el Señor ha puesto, corrige a tu hijo mientras tengas esperanza. Corrige el hijo con vara y no morirá. En mi casa también teníamos el famoso San Martín. En mi casa, en nuestra casa no, tiene razón ella. Pero mi papá lo había puesto a la puerta. En la puerta era más o menos como Moisés puso la cruz en el desierto, tenía que mirar si pasaba algo, no decía, mi papá era un hombre tan pacífico,
que no nos castigaba mucho, simplemente con sus ojos. Cuando pasaba algo, giraba, ya sabía lo que pasaba. Pero me encantó lo que dijo el hermano, que su mami llevaba su San Martín en su cartera. Y solamente tenía que abrir la cartera, pero fíjese, hermanos, abría la cartera, él ya infería, deducía, pensaba que iba a ser el San Martín porque se había portado mal. Porque si no se portaba mal, por más que abría la cartera, no era para San Martín, era para sacar su billetera. ¿Se entendió la diferencia? Por eso es que tenemos conciencia nosotros. Los niños también lo tienen, pero es límites, disciplina, hermanos. Alguien nos aconsejó, si tú quieres, o sea, corrige a tu hijo, guíalo, castígalo si es necesario, ponle límites. Si tú quieres ser una vieja feliz y no llorar de vieja, corrige a tus hijos. Preocúpate por tus hijos. Y gracias a Dios, no por nuestra fuerza, sino por el Señor. Pero veo que muchas personas adultas lloran por sus hijos. No saben lo que están haciendo, no saben en dónde están, no saben con quién están. Esto es un ejemplo para nosotros, hermanos. Estas son las lecciones prácticas, no teóricas. Porque muchos pueden hablar de teoría. Me encantó lo que dijo el hermano. Yo tengo, ¿cuánto? 42, ¿no? 42 años de casado, pero yo no sé ser madre. ¿O creen que tengo experiencia de madre en mis 42 años de casado? De madre no, pues no soy madre, hermano. De padre podría ser, pero de madre no. De esposa tampoco. De esposo podría ser. ¿Eso qué cosa quiere decir, hermano? Cada uno en su lugar. Y el mensaje que estamos aprendiendo es de la familia. Gracias al Señor, hermanos. De verdad, esa partecita quería resaltar. Es verdad, en lo secular, en el mundo, afuera, espero que esta mentalidad no traiga a la asamblea también, y esto no es bueno. A veces venimos de afuera y venimos con una mente secular, una mente reprobada, caído, y ahí también a veces nos halagamos, y hay mujeres que se glorian, y ya no necesitan que sus hijos tengan a su padre al lado. Seguramente el mundo, la vida, le ha tocado pasar por un momento así. No podemos nadie decir por qué, pero no es natural eso. Que una madre asume su rol que no le corresponde. Por naturaleza, madre va a ser madre, padre va a ser padre. Ese espacio que deja vacío la madre o la padre, por más esfuerzo que uno haga, por más esfuerzo que se esfuerce, nunca va a poder suplir ese espacio. No vamos a poder. Así que no aprendamos del mundo. Cuando el mundo está en contra de la voluntad de Dios, están asumiendo madres solas en criar a sus hijos y dicen, yo soy padre, madre para mi hijo. Es mentira. Nunca podrá. Podrá esforzarse, redoblarse los esfuerzos de cumplir el rol de mamá, pero papá no va a suplir. Difícilmente. Y la Escritura dice, cuando pasa eso, sucede en la Escritura, en los hijos, dice, ese rol
ese vacío asume el mismo Señor. Es padre de huérfanos. Pero no podemos asumir, por más esfuerzo que hagamos el padre o el madre, ese rol no puede ser sustituido por ninguno. Espero que el Señor nos ayude en todo esto, en pensar. Amados hermanos en el Señor, ampliamente estamos escuchando sobre los hijos y también sobre los casados. Gracias a Dios. Pero no voy a demorar, unos cuantos palabritas. En estos últimos años está yéndose el mundo en un tiempo muy difícil. Amados hermanos, está escrito en Judas, Judas tiene un solo capítulo. Versículo 4, yo quisiera que me lo lean, por favor, un poquito, no voy a demorar mucho, porque estamos dando lugar a nuestros amados hermanos que nos están explicando. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos, parece, en tiempo de libertinaje. Ya hay leyes decretadas por Estado para todos y también para los hijos en libertinaje. Ahora no se puede corregir ni amonestar ni tomar atención a nuestros hijos, ni los profesores en la escuela. Se corrige o amonesta o toma un poquito de rigor, puede ir a la cárcel, y nosotros también. Pero nosotros somos pueblo divino, pueblo de Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos que obedecer como somos hijos de Dios, como somos pueblo divino de nuestro Padre, adquirido por su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Corregir nuestros hijos, amonestar, porque bien claro las Escrituras dicen, de Proverbios en muchas partes, corrija a tu hijo, castiga a tu hijo. Pero no, pues tan feamente, sino siempre con amor. Amados hermanos jóvenes, estas cosas escuchen, porque estamos hablando de los hijos, estamos escuchando a los hijos. Ustedes jóvenes tienen que tener esa conciencia de obedecer la palabra de Dios, amar a sus padres, respetar a sus padres, reverenciar a sus padres, respetar a sus padres. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto no es una fábula, un cuento. Es la palabra de Dios que nos están explicando nuestros amados hermanos. Honra a tu padre, a tu madre, para que tengas vida larga y bendición de Dios. Así dice la palabra de Dios. Amados hermanos, jóvenes y todos, tenemos derecho a obedecer lo que nos dice el Señor. Papá, mamá, también enseñar, corregir a nuestros hijos. Yo me recuerdo bastante, y está escrito, cuando nuestro Señor Jesucristo salió del pretorio cargado su cruz, afuera esperaban muchos que
habían creído en nuestro Señor Jesús, su madre y otras mujeres. Y al ver que su hijo salía todo deshecho, deformado, tanto tortura y castigo, y acercaron al verle llorando, dice, delante del Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús allí? Hijas de Jerusalén, no lloran por mí, lloran por tus hijos. ¿Ah? Lloran por ustedes mismos y lloran por tus hijos. Como en vez de ser consolado él, al contrario, consuela a muchos. Es cierto, hermano, no sabemos más tal qué será de nuestros hijos, de nuestras hijas, hermano. Las madres tienen una gran responsabilidad de orar por sus hijos a Dios, enseñar, corregir, animar, en fin, cuántas cosas, porque las madres siempre están con sus hijos. Los padres siempre vamos a trabajar por nuestro pan. Entonces las madres más tiempo están con sus hijos. Ese es el encargo. Amadas hermanas, jóvenes todos, tenemos que tener eso en cuenta. El único responsable, ¿quién es? ¿Vecinos? ¿Sus tíos? No, los padres. Somos responsables de nuestros hijos, hermano. Es un sufrimiento. Los hijos nos ha dado Dios como préstamo, nada más. A ver qué vamos a hacer. Yo tengo algunos hijos, pero me hace sufrir bastante. Así que, amados hermanos, y esto no más digo, que nosotros tenemos que orar bastante por los hijos y con nuestros hijos mismos tenemos que orar, hermano. ¿Verdad? Y esto es, por eso digo, hasta nosotros por tomar rigor en este libertinaje podemos caer hasta la cárcel, hermano. No está mal. Hay muchos profesores que están en la cárcel por tomar rigor a sus alumnos. Así que nosotros, pues, amados hermanos, tenemos que orar bastante y los hijos también tienen que tener cuenta de obedecer, honrar, respetar a sus padres. Pero dice con socorro, ya cada uno damos cuenta. Señor bendiga su palabra, no quiero nada. A ver, leeremos, hermanos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Hermanos, hay asambleas donde solamente están mayores, hermanos. Hermanos mayores de años, que han estado creyentes muchos años. Y la pregunta, hermanos, es ¿dónde están los hijos, hermanos? Hay asambleas, hermanos, donde están puros ancianitos. Y los hijos no aparecen, hermanos, están en el mundo. Hermanos, yo me acuerdo cuando era niño, mis padres y hermanos mayores siempre enfatizaban en el culto familiar, hermanos. En el culto familiar. El culto familiar es, hermanos, la mamá, el papá sentados con los hijos delante del Señor, hermanos, leyendo la palabra. Hermanos, esa práctica, en esta mañana nos preguntaremos los que somos papás y mamás, ¿no? ¿Practicamos el culto familiar, hermanos? ¿Somos capaces de agarrar en nuestro hogar a nuestros hijos, sentarlos a la mesa y hacerlos leer, hermanos? La mayoría nos conformamos con mandarlos a la escuela dominical, con traerlos al local y ya está, hermanos. Pero notaremos aquí en Efesios, hermanos, dice claramente a los padres, amonestadlos y criadlos. A ver, voy a leer mejor, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 5, ¿no? Perdón, 4.
Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, ¿por qué hay hijos que ya no aparecen en el local, hermanos? ¿Por qué hay hijos que están en el mundo? Y solamente los papás nomás estamos en el local. Hermanos, sabemos, y en esta mañana podemos recordar, hermanos, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, cuando un hombre incrédulo es transformado, ¿cuándo, hermanos? Cuando oye el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? A ver, leeremos también en Proverbios, hermanos, son versículos conocidos, pero es bueno recordarlos. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, en estos últimos tiempos estamos fallando aquí, hermanos. Estamos llevando al local a los niños, ahí los dejamos y nos olvidamos, hermanos, ¿no? A la escuela dominical. Hermanos, en esta mañana queremos recordarnos, la responsabilidad no es de la asamblea, no es de los hermanos que hacen escuela dominical, hermanos. Las responsabilidades de cada papá, de cada mamá, hermanos. Instruir a nuestros hijos, hermanos. Hay otro versículo, hermanos, en Deuteronomios, libro de Deuteronomios, capítulo 6, ¿no? Son versículos conocidos, hermanos, que necesitamos recordar. Deuteronomios, capítulo 6. Desde el 1 vamos a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahí está, hermanos, el mandamiento del Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, dice versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablaréis de ellas, estando en tu casa, estando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus... Ahí está, hermanos. Hermanos, hemos olvidado, hermanos, esto. Necesitamos volver a practicar, hermanos, el culto familiar. Recordemos en esta mañana, hermanos, nosotros como papás somos responsables de nuestros hijos, hermanos. A nosotros nos manda la palabra instruir a nuestros hijos. Una vez más yo repito, hermanos, los traemos a la escuela dominical, nos olvidamos. Los traemos al local, nos olvidamos. Necesitamos como papá, como mamá, hermanos, en el hogar, agarrar a nuestros hijos, leer la Biblia con ellos, orar con ellos, hermanos. Y también, hermanos, como el hermano ayudaba, cuán importante es el ejemplo, hermanos. Yo puedo decir a mi hijo, anda al local, ¿por qué no vas? Y a veces nosotros preferimos estar en el negocio, en el trabajo, y estamos queriendo obligar al hijo, hermanos, que vaya al local. ¿Cuántos de los papás ni siquiera sabemos, hermanos, la lectura de la Biblia? No sabemos dónde está un versículo o un capítulo o un tema, hermanos.
Hermanos, el israelita primero tenía que aprender él en su corazón la palabra, hermanos. Y luego tenía el deber de transmitir a sus hijos la palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta mañana recordemos ese versículo, hermanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queremos que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo, hermanos, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Les daremos el ejemplo y leeremos la palabra de Dios con ellos, hermanos. Yo, gracias al Señor, hermanos, he tenido un buen padre. Me acuerdo, hermanos, nos agarraba a las 6 de la mañana. A veces 2 horas se ponía a leer, hermano. Nosotros sabíamos estar aburridos. Tanto que leía, explicaba y bueno, hasta que decía amén. Recién. Pero gracias al Señor, hermanos, lo que nuestro Padre nos ha leído nos ha entrado, hermanos. Hermanos, es la única manera que nuestros hijos sean salvos, que nuestros hijos también sigan la fe en el Señor, hermanos. No nos conformemos, hermanos, con llevarlos a la escuela dominical. No nos conformemos con traerles al local, hermanos. Nosotros como papá, como mamá, tenemos el deber de instruir, hermanos. Ay, hermanos, esta es la necesidad en estos últimos tiempos. En Bolivia, hermanos, hay bastantes asambleas donde están puros mayorcitos. ¿Dónde está su hijo, hermano? En el mundo, hermanos. Hermanos, es una pena, es una tristeza, hermanos. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, hermanos. Nosotros vamos a dar cuenta. Si te ha dado el Señor un hijo, tú eres responsable. Si te ha dado 10 hijos, tú eres responsable. El Señor nos va a pedir cuentas un día, hermanos. El Señor nos sigue ayudando.